con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar el día con la primera noticia que se dio este día en este lado del mundo. Y hay que decir que la aerolínea Air India confirmó que 241 personas perecieron a bordo de este avión Boeing 787-8, el Dreamliner, que se estrelló en esta ciudad india, al oeste de la India, durante el mediodía del jueves en aquel país. Hay que decir que un pasajero sobrevivió, un pasajero de 242 personas que iban a bordo, uno sobrevivió y sobrevivió, todo parece indicar, sin heridas demasiado graves. En tierra murieron varias personas también. De hecho, se estaban contabilizando al menos 290 personas que murieron en total. Este vuelo iba al aeropuerto de Gatwick en Londres y se estrelló apenas despegando. Hay múltiples videos, no recuerdo yo, bueno, sí recuerdo, pero hay pocas instancias en las que se logra captar en video eh, tan claramente el momento de un accidente aéreo, y este es uno de ellos. Ahora, bueno, primero que nada, decir que es el primer avión 787, es el primer avión de este modelo que se estrella, que tiene un accidente fatal. Es el primero. De tal manera que este avión tiene un récord excepcional, un muy buen récord. No sé si usted ha visto los videos. El avión alcanza a despegar, pero a escasos 600 metros después de que despegó, empieza a descender y de manera controlada desciende hasta estrellarse. Ahora, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Decir que efectivamente la tripulación, los pilotos lanzaron una Mayday y dijeron que no podían elevarse. Bueno, dijeron lo obvio, lo que todo el mundo ahora vemos, ¿no? Pero ¿qué pudo haber pasado? Déjame aquí, hablo de los conocimientos que yo tengo como aviador que soy, como piloto. Pues yo no tengo experiencia en ese tipo de aviones, no son los aviones que yo volaba, obviamente, pero bueno, sin embargo, vaya, como aviador, los principios de la aviación son todos iguales en cualquier avión, ¿no? Y entonces, de acuerdo a lo que se ve en el video, pues déjeme, le digo más o menos lo que podemos adelantar con cierta certeza. A ver, primero que nada, el avión para despegar necesita empuje, necesita poder, ¿sí? Em, y entonces, claramente, este avión, claramente, despega, lleva empuje, pero justo después de despegar, este empuje
ya no da más, se disminuye, termina o no le alcanza tal vez, pero más bien me parece a mí que termina de acuerdo a lo que se ve en el video. Eh, Son dos elementos importantes para el despegue de un avión. Uno es el empuje, el poder que tenga uno en las turbinas, y otro es la configuración del avión. ¿A qué se le llama en aviación la configuración del avión? El avión, los aviones, todos en sus alas tienen los famosos flaps que se les llaman, que todo lo que ha volado en un avión los ha notado, ¿verdad? Que de la ala, de la parte trasera del ala, salen unas plataformas, ¿sí? Curveadas hacia abajo, ¿sí? Que en la práctica hacen al ala más grande, hacen el volumen del ala más grande, se agranda el ala, vamos a decirlo así, y se curvea. Esos flaps que se llaman, sirven para poder hacer que el avión se sostenga en el aire con menor velocidad, ¿sí? Entonces, si no, vamos a poner un ejemplo, si no tenemos los flaps puestos, digamos que el avión puede volar a un mínimo de 50 kilómetros, vamos a decirlo así, ¿sí? Si sacamos el flap a número uno, al nivel uno, el avión puede volar ahora sí a 45, puede volar a 5 kilómetros o 5 nudos menos, porque tenemos más superficie, más flaps. Si los bajamos un punto más los flaps, entonces podemos disminuir incluso la velocidad hasta 40 y seguimos volando. Si estamos en 40 y quitamos los flaps, el avión se nos desploma. ¿Sí? Entonces esa es la función de los flaps. Entonces, todos estos aviones para despegar se despliegan los flaps a cierto punto, a ciertos grados, lo cual permite al avión despegar a cierta velocidad. ¿Sí? Si se pone, en teoría, si se pone un grado más de flaps, se puede despegar a menor velocidad todavía, en teoría, ¿no? Si se pone un punto menos de flaps, entonces hay que despegar con mayor velocidad. Entonces, si uno pone los flaps, digamos que a 2 grados, vamos a ponerlo así, bueno, en punto 2. Nosotros ya sabemos que el avión despega en el punto 2 a 140 nudos, ¿sí? Y esa no va a despegar antes, no puede despegar antes. Tiene que ser a 140 nudos o más, ¿sí? Entonces, si uno no pone los flaps al setting correcto, eh, 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 pues entonces le va a la velocidad, se puede, vaya, usted no sabe la velocidad o trata de despegarlo a un setting diferente, en una velocidad diferente al setting que le permite, pues entonces el avión no despega. Eso es algo que pudo haber pasado aquí con el Air India. A mí me parece que no va por ahí, no me parece que vaya por ahí, porque el avión despega. O sea, si un avión, típicamente, si un avión no está bien configurado y uno lo trata de despegar cuando no está en la velocidad correcta de acuerdo a la configuración del avión, el avión no despega, no despega, simplemente no despega, se queda abajo, no despega. Y acá el avión despega. Y despega más allá de lo que se le llama el efecto terrestre o el ground effect, que el ground effect es, como su nombre lo indica, el efecto aéreo que da la Tierra, que da un poco de sustentación al avión, que hace que el avión solito se levante, pero este ground effect normalmente no va más allá de lo que es la longitud de las alas del avión, que ese es un fenómeno natural que sucede, ¿no? En los videos, queda claro que el avión sale de este ground effect. El avión tiende a levantarse solo por ayuda de este ground effect, ¿sí? Y se despega una vez que sale uno de este ground effect. Y este avión, me parece a mí en los videos que queda claro que sale del ground effect y comienza a despegar, pero muy pronto después empieza a caer. Lo que a mí eso me indica
es que los motores dejaron de dar poder. Eso es lo que me indica a mí, porque si hubiera sido configuración, no hubiera despegado, simplemente no hubiera despegado. Y el avión despegó, pero inmediatamente se quedó sin el empuje necesario para seguir despegando. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? No sabemos. Lo que sí le puedo decir es que no fue una máquina. Una máquina no fue. Porque con una sola máquina el avión sigue volando, se despega, se va, con una sola máquina. Acá fueron las dos. Fue un problema de las dos, en todo caso, por lo que parece ser. Eh, Ahora, es muy difícil que las dos máquinas fallen al mismo tiempo. Es sumamente difícil, pero pues es que no sabemos qué pasó. No sabemos acá qué fue lo que pasó exactamente. Eh, a lo mejor no fallaron las máquinas, a lo mejor fue un error de los pilotos a la hora de calcular el poder que se necesitaba para despegar. Puede ser, no sabemos. Yo creo que no se va a batallar mucho para encontrar la causa. Las cajas negras deben de aparecer pronto, si no es que ya aparecieron. Y muy probablemente en los próximos días ya se va a saber qué fue lo que sucedió. Y yo creo que mucho tiene que ver con algún error humano, definitivamente, muy probablemente de los pilotos. Muy probablemente. Pudiera ser un asunto de contaminación en el combustible, pudiera ser, por lo que fallaron los motores al mismo tiempo al despego, pudiera ser. Más bien me pareciera a mí que pudiera ser un problema de configuración de los motores, eh, pero pues en fin, obviamente, como usted lo puede ver en el video, el avión eh, le pasó lo que le pasó en la fase más crítica de todo vuelo. ¿Usted sabe cuál es la fase más crítica de todo vuelo? La próxima vez que vuele, para que usted esté consciente, es justamente esa, el despegue, justamente esa, porque se tiene velocidad y no se tiene altitud. El mejor amigo, los dos mejores amigos de los aviones son velocidad y altitud. Si falta uno de los dos, el avión no puede volar. Y el momento más vulnerable del vuelo es justo donde se está despegando porque uno lleva velocidad y no lleva altitud. De tal manera que si pierde la velocidad no hay nada que hacer. Y fue lo que sucedió acá. Perdió la velocidad y no había absolutamente nada que hacer. Si ha tenido altitud, el avión planea y hay muchas oportunidades de hacer cualquier cosa. Pero si te falla algo a la hora de estar despegando, algo bastante serio como lo que sucedió acá, no hay nada que hacer, que fue lo que pasó aquí. No hubo nada que hacer. Cuando te falla, cuando no tienes la velocidad y estás sin altitud, eh, 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 cosas muy horribles pasan y lo vimos todos en video, desafortunadamente. Pero yo creo que muy pronto vamos a saber qué fue exactamente lo que pasó. Bien. Eh, Hay que decir que, cambiando de tema, hay que decir que Irán se está recrudeciendo fuertemente la situación con Irán. Hay que decir que este país dijo que abrirá otra planta, otro centro de enriquecimiento nuclear después de que el supervisor de las Naciones Unidas acusara al país de violar los compromisos de no proliferación nuclear. Y esto fueron Naciones Unidas quienes lo acusaron a Irán. Hay que decir que Irán con Estados Unidos tenían planeado el reanudar las negociaciones nucleares este próximo fin de semana. Pero ahora no solamente no parece que se van a reanudar las negociaciones, sino que incluso Estados Unidos anunció que parte de su personal en la embajada en Irán tendrá que ser evacuado por temores de que Israel vaya a atacar a Irán. Decir que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo que un ataque de Israel a Irán no es inminente, pero es algo que perfectamente pudiera suceder. Eh,
en esta situación que parece increíble porque, vaya, ni siquiera cuando Estados Unidos no estaba en negociaciones nucleares con Irán, se había llegado a este punto en el que Irán amenaza con enriquecer más uranio y Israel probablemente está a punto de atacar a Irán. Es decir, esta situación se vino a empeorar a su peor punto, valga la redundancia, justo en medio de las negociaciones de paz, en las que Estados Unidos estaba activamente participando. ¿Qué salió mal? Pues quién sabe. Pero por lo visto, mejor hubiera sido no iniciar las negociaciones de paz, por lo visto. Y bueno, algo sabrá Estados Unidos que decidió evacuar a parte del personal de la embajada para prevenir cualquier problema o cualquier afectación por un eventual ataque de Israel a Irán. Decir que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dijeron que muy pronto llegarán a la ciudad de Los Ángeles 700 Marines para apoyar a las tropas de la Guardia Nacional. Hay que decir que las manifestaciones en contra de las redadas de inmigración o las redadas en contra de migrantes realizadas por el gobierno federal que comenzaron el viernes en Los Ángeles se han estado esparciendo por varias otras ciudades de toda la Unión Americana. El gobernador de California, Gavin Newsom, demandó al gobierno federal de los Estados Unidos por el despliegue de la Guardia Nacional sobre la autoridad del Estado. Se estaba esperando que este jueves una corte federal escuchara los argumentos de este caso. Em, Mucha de esta acción de Donald Trump y de esta postura y de esta acción, pues es la mejor palabra, era precisamente para atacar a el gobernador de California, que es demócrata y que es de las pocas figuras del Partido Demócrata con cierta posición y perfil para alcanzar un papel, una posición de liderazgo opositor futuro. Vaya, a ver, está perfilado a ser uno de los considerados para ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Eso es lo que es Gary Newsom, ¿sí? Pero también le voy a decir una cosa. Entonces, Donald Trump claramente está tratando de una vez, sacarlo de la jugada de una vez. Nada más que una cosa que sí sucedió es que probablemente usted que me está escuchando aquí en este momento, probablemente y muy probablemente nunca había escuchado hablar de Gary Newsom, muy probablemente de Gavin Newsom, y ahora ya escuchó de él. Bueno, pues lo mismo sucede en Estados Unidos. ¿Sí? Mucha gente no tenía en su radar a Gavin Newsom, o Gavin Newsom no estaba en el radar de la gran audiencia nacional de los Estados Unidos. Ahora ya lo está. Y no fue por nada que él hizo, sino fue por cortesía de quien quería y pretende eliminarlo, y es Donald Trump. Entonces, a mí no me queda tan claro que la estrategia de Donald Trump le salió. Me parece a mí que más bien le salió, pero por la culata, porque ahora todo el mundo está hablando de Gavin Newsom al mismo tiempo que hablan de Donald Trump, cuando antes nada más hablaban de Donald Trump. Así es que, bueno, por lo pronto, ahora ya sabe usted de Gavin Newsom. Y a partir de ahora va a seguir escuchando mucho de él, con toda seguridad. Bien, decir que la economía de la Gran Bretaña se contrajo por 0,3% en abril para su mayor caída mensual desde octubre del 2023 y más de lo que estaban esperando los economistas. El miércoles, la ministra de Finanzas de la Gran Bretaña, Rachel Reeves, reveló
que el gasto departamental del gobierno, los planes de gasto departamental del gobierno para los próximos 4 años presentó este plan. Hay que decir que los presupuestos aumentaron en 2,3% en términos reales eh, en ese periodo. Sin embargo, algunos de los departamentos más importantes, como por ejemplo el del interior, están afrontando recortes en su gasto en términos reales. Pero el punto es que la economía, una de las economías más grandes del continente europeo, se contrajo por 0,3% en abril. Bueno, pues la productora de juguetes Mattel anunció una colaboración estratégica con nadie menos que con OpenAI, que le permitirá a esta productora de juguetes Mattel, que es esta gigante productora de juguetes, diseñar productos empoderados usando inteligencia artificial. Hay que decir que la Mattel, que son, por ejemplo, la Mattel es la productora de Barbie y de los carritos Hot Wheels, por ejemplo, no fueron específicos en cómo es que van a utilizar exactamente la inteligencia artificial para traer la magia de la inteligencia artificial en los juguetes y que sean de experiencias apropiadas para quienes utilicen esos juguetes. Pero decir que el mes pasado, Mattel eh, decidió no hablar acerca de estimados financieros con sus resultados trimestrales en medio de lo que llamó un ambiente de mucha incertidumbre comercialmente hablando, y también anunció que iba a aumentar precios, pero pues por lo pronto aquí anunció esta colaboración estratégica con nadie menos que con OpenAI para hacer juguetes, una Barbie con inteligencia artificial. Hmm, ¿Cómo funcionará eso? Bueno, pues no sabemos, pero ahí lo tiene usted por lo pronto. Eh, Ahí lo tiene usted. Bueno, se está informando que en Sudáfrica, en la provincia de Cabo del Este, en Sudáfrica, las inundaciones han matado a 80 personas durante esta semana y se espera, por supuesto, que esta cifra aumente mucho más todavía. Hay que decir que en aquel país, en aquel hemisferio, es invierno y un frente frío ha traído nieve y fuerte lluvia también durante todo el lunes y martes, haciendo que los ríos se desborden. Esta provincia es de las más pobres de Sudáfrica, lo que ha afectado a las labores de rescate. Así es que ahí tiene usted. Bien, eso es en Sudáfrica. Hay que decir que en la India, esta semana, el primer ministro de la India, Narendra Modi, cumplió 11 años en el poder como presidente de ese país. Y después de 11 años, resulta que económicamente hablando, este 11º año probablemente es el mejor de esta corrida. Hay que decir que la India creció en el primer trimestre de este año 7,4% anual, que es su mayor tasa de expansión económica en un año, de acuerdo a las últimas cifras que se eh, dieron a conocer. El Fondo Monetario Internacional sugiere que la economía de la India está a punto de convertirse en la cuarta economía más grande del mundo, desplazando a Japón. Este jueves se liberaron los datos de los precios al consumidor y trajeron más buenas noticias, porque la inflación anual
cayó en mayo a 2,8% para su menor nivel en más de 6 años. El Banco Central de la India redujo sus tasas de interés la semana pasada para impulsar el crecimiento a una trayectoria, a una mayor trayectoria aspiracional, dijo el banco, una mayor trayectoria aspiracional. Sin embargo, hay que decir que con todo y esto, para que la India llegue a donde quiere el presidente Modi que llegue para el 2047, que es a que sea la India una economía desarrollada, va a tener que crecer de aquí entonces de manera sostenida mucho más de lo que está creciendo ahorita todavía mucho más. ¿Sí? Está creciendo 7,4%. Tendría que crecer más de aquí al 2047 y de manera sostenida. Lo logrará y va a estar bastante difícil, ¿sí? Así es que ahí lo tiene usted. Bien, vamos a hablar del mercado de deuda, porque este mercado ha estado muy volátil en las últimas semanas. Eh, este jueves, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mantuvo o iba a tener una subasta de bonos a 30 años con un valor total de 22.000 millones de dólares. Y decir que esta cantidad para un plazo tan largo eh, ha causado preocupación en este mercado, porque en el último año, Estados Unidos ha emitido 2 billones de dólares en deuda, que es básicamente el 7% del Producto Nacional Bruto. Decir que los inversionistas temen, tienen nervios acerca de la estabilidad de las finanzas públicas de los Estados Unidos, aún antes de que Donald Trump presentara el presupuesto para lo que será su presidencia, lo cual ese sí todavía levantó más temores de los que ya de por sí había, nada más con la presencia de Donald Trump en la presidencia, ¿no? Pero después de que se presentó el presupuesto, pues más todavía, ¿sí? De tal manera que estos temores han tenido como resultado que los tenedores de bonos hayan impulsado hacia arriba a las tasas, sobre todo a las de largo plazo, las cuales se consideran que son las de más alto riesgo. Sí, hay que decir que estas subastas de nuevos bonos, como las que se dio este jueves, son un termómetro del apetito de los operadores. Si la demanda por estos bonos es débil, esto sugeriría que a los tenedores actuales de bonos, que probablemente estos valgan menos de lo que ellos estaban pensando, lo que presionaría a la baja a los precios e impulsaría al alza a las tasas. El 21 de mayo pasado hubo una subasta de bonos del Tesoro a 20 años y también a 30 años, e impulsaron a las tasas a sus niveles más altos desde el 2023. Para la subasta de este jueves, si la demanda no es la adecuada o no es la suficiente, de nuevo, como sucedió, entonces eso significaría más problemas para el mercado de deuda. Y todo tiene que ver con las expectativas y el optimismo o no que tienen los tenedores de bonos respecto de la economía de los Estados Unidos. Y obviamente aquí, la causante de inestabilidad y de los temores, pues es uno, ¿va? Es uno solo, y es el que ocupa la Casa Blanca. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Deportes, cultura y noticias. No. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vámonos a México, donde esta semana estuvo de visita el subsecretario de Estado, es decir, el segundo en la Cancillería de los Estados Unidos, estuvo de visita por la Ciudad de México, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en esta semana en la que incluso hubo críticas desde Washington de que la propia presidenta de Estados Unidos estaba eh, asusando, asusando a los manifestantes en Los Ángeles, entre otra serie de acusaciones más. Está con nosotros y le agradezco muchísimo nuestro querido amigo Antonio Carranza, analista mexicano basado en la capital de México. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarte, Alberto. Buenas tardes. Ya sé que esta reunión con Landó, que es el subsecretario o el subsecretario de Estado, esto ya pasó, ya sucedió, ¿cierto? ¿Cómo fue esto? Ayer estuvo pues lo llaman vicesecretario, digamos, porque hay subsecretarios abajo del nivel de Landó. Entonces es una estructura extraña, pero sí es el segundo de Marco Rubio. Ujú. Y la presidenta planteó que esto había sido una reunión muy amistosa, muy cordial, en donde se vieron muy diversos aspectos de la relación bilateral, pero cosas que eran candentes como la situación en Los Ángeles y la situación de las acciones por parte del gobierno de Estados Unidos contra migrantes. Fue algo que dijo ella hoy en la mañana que no surgió en la conversación. Ahora, eh, la visita de este Christopher Lando, que fue en el primer periodo del presidente Clinton, embajador de Estados Unidos en México, así que es muy cercano a la realidad del país. Se da en el marco de muchas cosas que han pasado en la relación bilateral, obviamente, Alberto, y también se da en momentos de preparación de la posible reunión bilateral que la presidenta Sheinbaum sostenga con el presidente Trump el próximo martes en Canadá, cuando se reúna el Grupo de los Siete. México no es parte del Grupo de los Siete, pero fue invitado especialmente por el primer ministro de Canadá a asistir. Entonces, la visita de Landau es parte de este contexto de una situación tensa y de alto nivel en la relación México-Estados Unidos en este momento. Claro, por cierto que sería, en todo caso, si se reúnen bilateralmente o no, es la primera vez que se van a ver las caras y que se van a ver en persona Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Es correcto. Y han platicado en el pasado por lo menos 7 veces, y todas ellas han sido muy fructíferas. Se reconoce a la presidenta Sheinbaum en contraste con otros líderes de países, que ha manejado bien la relación, que ha tratado de atemperar los ánimos, que ha tenido una cabeza fría, que ha sido firme, pero al mismo tiempo no se engancha, no es de las que responden a cada provocación del presidente Trump, etcétera. Pero va a ser muy interesante porque sentarte con el presidente Trump, como hemos visto en el caso del propio primer ministro canadiense, en el caso de Zelensky de Ucrania, en el caso del presidente de Sudáfrica, pues es sentarte y no saber qué va a pasar, ¿no? Afortunadamente no ocurre en la Casa Blanca, donde muchas veces el presidente Trump ha tenido estos desplantes,
Pero es un hombre sin duda que cuando te sientas con él tiene la proclividad de ganar espacio iniciando con cierta agresividad. Esperemos que no lo sea con una mujer y con la presidenta de México, y todos le deseamos a la presidenta que tenga mucho éxito porque tiene muchísimas sartenes en la estufa. Muchos bollos en el horno. Decir que efectivamente Trump, que no perdona absolutamente a nadie, en lo personal, a diferencia de lo que sucedió con el primer ministro de Canadá repetidamente, pero en lo personal, nunca se metió muy duro ni con el expresidente López Obrador ni con la presidenta, o sea, con los dos presidentes de México con los que le ha tocado interactuar, nunca se ha metido muy duro. No, y cuando se ha expresado de la presidenta Sheinbaum, ha sido generoso. O sea, para una persona como este Trump tienes que agradecer que no te agreda, pero ya si va más allá y le sacas una flor, sin duda es algo para llamar la atención. Y eso ha sido el caso con la presidenta Sheinbaum. Ha sido él alguien que dice, es una buena persona, me entiendo bien. Obviamente no hace cosas, obviamente se quedan cortos a lo que yo espero, etcétera. Pero en términos personales, el presidente Trump ha sido muy cauto. Y llama la atención porque siempre hemos tenido esta idea, por un lado, el presidente Trump siendo una persona que empuja, que lleva hacia el límite a sus interlocutores, y al mismo tiempo que posiblemente tenga un problema con figuras femeninas, ¿no? Y en este caso, pues veamos esperemos que esto salga muy bien el próximo martes. Pero es uno de tantos temas, Alberto. Sí, Tenemos claro. la situación en Los Ángeles. Tú bien hablabas de cómo se ha tergiversado lo que se había dicho en términos de la presidenta Sheinbaum, cuando la presidenta ha aludido a la movilización en Estados Unidos por parte de migrantes. Lo ha hecho en el sentido de presionar a miembros del Congreso de sus distritos para evitar que pase el impuesto al 5 y ahora 3.5% a las remesas, que obviamente afectan a todas aquellas personas en Estados Unidos que manden remesas. Y esto fue lo que la presidenta empujó a la comunidad hispana de háblale a tu representante, a tu senador, dile que esto te afecta. Y luego eso se ha tergiversado en México y también en Estados Unidos, que es a lo que tú te referías, como si la presidenta hubiera llamado a la movilización como la que hemos visto en Los Ángeles, cuyo detonador pues han sido las redadas de ICE y la posible deportación de gente. Entonces, la verdad es que la situación es muy eléctrica y cualquier cosa que digas puede despertar un fósforo y hacer un incendio cuando no estaban relacionados los temas. Y en ese sentido, la visita de Landó ya estaba programada, no fue una cosa de última hora. Correcto, ya estaba programada. No hemos visto nosotros en México, como sí ha ocurrido en otros países de América Latina, al secretario de Estado, a Marco Rubio. Landau es el primer y más alto funcionario secretario de la Secretaría de Estado que viene a México, y lo hizo ayer, y todavía no tenemos fecha para la de Marco Rubio. Y espero que la de Marco Rubio sea después de la del presidente, del encuentro con el presidente Trump. Tendría todo el sentido del mundo que después de esa reunión de jefes de Estado, la siguiente de Marco Rubio pudiera ir a concretar cosas que se hayan acordado al más alto nivel. Claro. De todos modos, mencionar que en la operación diaria de ambos gobiernos, las llamadas telefónicas y contactos directos entre secretarios de Estado de ambos países son usuales, son normales. Es decir, el canciller de la Fuente seguramente ha hablado con Marco Rubio varias veces, lo mismo que Trump con Sheinbaum, de todos modos. Es correcto. Y han venido otros secretarios. Christy, ¿no? La secretaria de Seguridad, digamos, ha venido a México. Así que de alto nivel han venido otros secretarios, Sí. pero no de la Secretaría de Estado. Ya. Y por otro lado, bueno, hay mucha especulación, Alberto, acerca de posibles presiones por parte de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano
para tratar Eh, de investigar a políticos mexicanos, políticos cercanos incluso a la presidenta, que pudieran tener relaciones con el crimen organizado. Y entonces eso también está ahí como una eh, nube que persigue a la presidenta. No, no es un tema nuevo, pero efectivamente este jueves la agencia de noticias Reuters sacó un informe citando a cuatro fuentes diferentes que asegura Reuters que el gobierno de Estados Unidos está presionando al gobierno de México para que investigue a políticos que presuntamente estarían involucrados con el narcotráfico, a lo cual la presidenta Sheinbaum dijo, para nada, eso no es cierto. Reuters contestó, nosotros nos mantenemos con nuestra historia. Es correcto, es correcto. Y creo que, por otro lado, también, y este es quizás algo que sucede en muchos países de América Latina, como a veces tenemos una retórica muy nacionalista que simplemente inflama y agrega gasolina a situaciones que ya son de por sí muy pues líquidas y muy difíciles de enfrentar. La presidenta ha mantenido con respecto a Los Ángeles y a las manifestaciones sobriedad, un llamado a la cordura, un llamado a no ser violentos, etcétera. Pero luego tienes dentro de su equipo, ¿no?, al presidente del Senado que hace declaraciones que parecen agredir o parecen alentar. Hoy una consejera estatal de Morena pues dijo que podían deshacerse de la visa que ella tiene en Estados Unidos, y Landau le contesta por Twitter o por X a esta mujer que ella no había, que él personalmente había dado la instrucción de suspender su visa. Y que luego cuando investigaron, ella no tenía una visa vigente. Pero eh, eh, tienes a muchos personajes pequeños que están soplándole al fuego de Los Ángeles, que ya viene de un incendio, ¿no?, natural, y ahora tiene un incendio social. Y es ahí donde creo que debe de mantenerse cierta cordura, porque luego nos vamos de bruces, hacemos arengas, hacemos declaraciones que no ayudan en nada a mantener la cordura y la frialdad de la relación bilateral. ¿Cuál es la posición del gobierno y de los mexicanos con el hecho de que la bandera mexicana se convirtió en el símbolo de estas manifestaciones en Los Ángeles? Bueno, la presidenta no ha contestado directamente eso, pero ha dicho que obviamente en cualquier país hay un respeto a la manera de manifestarse, ¿no? Y que obviamente se rechaza la violencia, pero al mismo tiempo la expresión de lo que tú quieras hacer en Estados Unidos está obviamente amparado por la primera enmienda. Entonces, si tú sales y te manifiestas y lo haces pacíficamente, no debe de haber, no debe de ser tema, ¿no? Claro, para muchos mexicanos en Estados Unidos, la parte de la bandera se ha convertido también en una raíz de identidad que no se opone a su estancia en Estados Unidos y a su cariño por los Estados Unidos, pero sí les permite tomar cierta distancia con el poder, ¿no? Con el gobierno al que los está sometiendo o contra el que se manifiestan. Entonces, es una situación obviamente delicada porque cuando tú ves esas imágenes que se han utilizado de una persona con la bandera mexicana encima de un automóvil quemado, pues afecta mucho, pero la presidenta ha tomado la postura de que han sido alimentadas, de que detrás de ello debe de haber una explicación, de que no suena natural, como si hubiera sido algo deliberado para provocar o para generar este tipo de mal ambiente y no tanto algo que refleje la naturaleza del movimiento, ¿no?, del rechazo, eh, de algo en la manifestación que los haga pensar que este es algo México-Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. A decir de todos modos que cuando hay en Estados Unidos
cuando hay un partido de la selección mexicana en Estados Unidos, los mexicanos que viven en Estados Unidos y que aman vivir en Estados Unidos, ellos llevan al estadio a su bandera mexicana, ¿va? Claro. Entonces, o sea, Como muchos, como, como prácticamente todos los grupos étnicos que viven en claro, Estados Unidos y que van claro, claro, a la selección de su nación, europea, india, claro, claro. de todos lados. Y bueno, pero por otro lado, la propia presidenta de México, los propios mexicanos han tenido problemas en la Ciudad de México con manifestaciones por parte de este sindicato que ya lleva, ¿qué? ¿Meses? Normalmente tenemos sindicatos relacionados con los maestros, especialmente un grupo dentro del sindicato que se ha mantenido con cierta independencia y que es el más agresivo y más eh, activo. Y normalmente eso ocurre en mayo, Alberto, porque vienen los aumentos a los maestros en el Día del Maestro. Por eso más o menos en esta época tenemos esas movilizaciones y estuvieron durante varias semanas en México. Sí hubo situaciones difíciles de manifestación, de bloqueos, etcétera, pero han regresado ya a sus lugares de origen y ya no tenemos en la Ciudad de México esa situación. Pero todos los años tenemos ese tipo de presión por parte de algunos maestros muy aguerridos. Ya. Bueno, de tal manera que entonces, ya para terminar, el primer viaje internacional de la presidenta Sheinbaum será nada menos que a visitar el grupo de los siete, nada más, ¿ah? Correcto. Y alrededor de eso, obviamente, hay una gran expectación sobre la reunión con el presidente Trump, pero sin duda tendrán la oportunidad de reunirse con el primer ministro de Canadá, con primeros ministros europeos, o sea, es una gran oportunidad para ella. Ella ya había tenido un viaje internacional a Brasil, en donde había habido una cumbre Mm. y había tenido ya reuniones bilaterales con algunos líderes, no con Trump, pero esta va a ser la primera pues al más alto nivel y en el club más exclusivo. Sí, definitivamente. Por cierto, que una pequeña reflexión, porque cuando decimos Canadá, no será en una de las principales ciudades de Canadá, sino que será en Alberta. Y esto lo traigo a colación porque el hecho de que este gobierno en particular, por un acto de populismo, se deshizo del avión presidencial. La presidenta Sheinbaum va a tener que tomarse todo el día para volar de la Ciudad de México hasta Alberta, Canadá, que si se hubiera tenido el avión presidencial lo hacía en 4 horas y media, ¿va? Sí, bueno, más rápido, pero en el caso de su primer viaje no utilizó un avión comercial y en este no creo que lo haga, aunque no ha dado Ah, detalles. de todos modos se va Es, en un avión del es muy gobierno. probable que se vaya en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Ah, bueno, pues ahí está. Bueno, ya no el presidencial, pero de todos modos, aviones tienen. Sí, Eh, no, no. definitivamente. Antonio Caranza, de Caranza Reputación. Espero que pongan los flaps y todo eso que explicaste al inicio del programa correctamente, porque después de tu clase de aerodinámica ya necesité de viajar por avión. Sí, sí, desafortunadamente sí. Y bueno, en fin. Bueno, pues Antonio Caranza, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Encantado, Alberto. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Bien, y siendo jueves, vamos ahora a pasar a los segmentos de los jueves, típicamente con nuestro buen amigo, nuestro querido analista, polemista, comunicador, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo estás, señor Dado? Todo bien por acá, Alberto. Te cuento que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la primera parte de los super multimillonarios recortes a los gastos del gobierno. Son 9.400 millones de dólares aproximadamente. Y bueno, en esos recortes está el fin definitivo de USAID, esta agencia del gobierno que llevaba varias décadas de existencia y por el cual se utilizaban para fondear, qué sé yo, la divulgación de los fenómenos transgénero en países africanos, producción de óperas
promoviendo el transexualismo en Colombia, ese tipo de cosas. Bueno, esta agencia cierra. Ah, bueno, y hay que destacar también que esta agencia USAID fondeaba a muchos grupos políticos de acá de Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales asociadas con el Partido Demócrata, miles y miles de millones de dólares por año a estos grupos. Esto, el momento, Alberto, donde vos ya has estado comentando esto, se registran eh, protestas violentas en Los Ángeles contra los operativos de ICE, que es esta agencia que se dedica a hacer cumplir las leyes migratorias, bueno, deteniendo y eventualmente deportando a aquellos inmigrantes, no solamente que se encuentren en forma ilegal en el país, sino también, esto es lo que ha sido muy característico de esta nueva etapa de Trump, está deteniendo, arrestando y deportando a inmigrantes que, aparte de estar en forma ilegal, han cometido crímenes diversos, crímenes atroces, asesinatos, violaciones, robos. Y bueno, contra esto se levantó una multitud en Los Ángeles, como ya lo sabrá la audiencia. Usted está diciendo que estas redadas que se dieron sobre el Home Depot y sobre esta planta de maquiladora de ropa o de moda, algo así, ICE, las autoridades migratorias, iban contra criminales que estaban ahí trabajando. Bueno, como dice la Biblia, Alberto, pagan justo por pecadores. Ese es mi punto de vista. El tema es que el gobierno acá, este nuevo gobierno de Trump, tiene un equipo que comparte esta visión. Ellos dicen que si tú ingresaste en Estados Unidos en forma no legal, ya de por sí cometiste un crimen, ¿no? Que es lo que ocurre en otras partes del mundo. También la vez tratar de ingresar en México en forma no legal e intentar quedarte, trabajar, abrir un negocio, o sea, veamos cuál sería la reacción de México, ¿no? El tema aquí que me interesa a mí destacar es que estas protestas violentas a las que Trump ha respondido efectivamente, porque es objetivo que ni el gobernador ni la alcaldesa de Los Ángeles supieron responder como se requería, y por eso Trump dispuso la inmediata movilización de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, pasando por encima de las facultades del gobernador, y de inmediato también el secretario de Defensa de este país afectó más de 200 efectivos militares de Eh, la Infantería de Marina. O sea, eh, muy complicada la situación. A mí lo que me interesa destacar, te decía, es quiénes están fondeando, quiénes están financiando estas violentas protestas en Los Ángeles, ¿no? Se detuvo ayer u hoy, no recuerdo específicamente, a un tipo de apellido Orellana, creo, que andaba distribuyendo máscaras y otros equipos así para resistir la represión antimotines. Y bueno, evidentemente eso cuesta muchísimo dinero. El tema es saber, insisto, quiénes están detrás eh, de estas protestas masivas, ¿A ¿no? usted no le parece que todo esto se magnificó precisamente con la intervención de Donald Trump? Todo esto se hizo grande precisamente porque Donald Trump metió las cucharotas ahí, ¿no le parece a usted? No, bueno, ya estaba muy complicado porque había ya destrucción de propiedad, ataques a la agencia de ICE, al personal, y bueno, no se iba a permitir que suceda, Trump no iba a permitir que suceda otra vez lo que sucedió en el 2019, 2020, ¿no? Que hubo así
revueltas que destruyeron Por, por- miles de millones de dólares en por- por- daños. por cierto, que es de notar el tiempo de reacción de Donald Trump para ir a salvar esta situación, a diferencia de lo que sucedió en los ataques al Capitolio cuando él era presidente y no metió las manos, no mandó ni siquiera un agente de tránsito, ¿ah? No, bueno, ha quedado comprobado ya que Trump ordenó el despliegue de Guardia Nacional, pero Nancy Pelosi, en ese momento speaker de la casa, se lo negó. Bueno, eso es algo objetivo, que está ahí, ¿no? Mm, Entonces, será. no podamos y no vas a comparar una manifestación como la del 6 de enero, que no hubo un solo acto, digamos, de violencia extrema. Por el No, contrario, la no única hubo, no persona que hubo, murió fue no hubo. Seguramente la televisión me engaña entonces. no hubo de la escala que ha estado habiendo en Los Ángeles, nada que ver. Ay, por Nada que ver. favor. Y bueno, y esto los demócratas a lo del 6 de enero lo llamaron insurrección. Los jueces que juzgaron a los involucrados en ningún momento utilizaron esa figura para juzgarlo. ¿Usted, No hubo usted, us- us- insurrección. usted cree que las imágenes, lo que vimos nosotros, lo que sucedió en Los Ángeles es mucho peor que lo que sucedió aquel 6 de enero en Pero Washington? muchísimo peor, queridos. Estamos hablando acá de autos que se incendiaron, de destrucción Contra el de asalto al propiedad. Capitolio. Mucho peor que la manifestación en el Capitolio, pero muchísimo peor. O No, sea, ahí están las imágenes. manifestación o asalto. Bueno, eso es relativo, es decir, para algunos fue manifestación, para otros fue asalto. Yo creo que no tiene ni punto de comparación con lo que estamos viendo en Los Ángeles. Yo acá vi en Los Ángeles que estaban rompiéndole los cristales de una zapatería. En lo del Capitolio estaban asaltando al Capitolio, rompiendo cristales, puertas y todo lo demás. Sí, eso es debatible. Sí, claramente, claramente. Los ojos nos engañan, mi querido señor No. Dado. Por el contrario, yo te estoy invitando a que repases las imágenes del 6 de enero y vas a ver que nada que ver, no hay punto de comparación con lo que está pasando en Los Ángeles. Después me comparte lo que usted fuma, ¿ok, señor Dado? Que Muchas es gracias. más suavecito que lo que fumas vos, querido. Señor Dado, le agradezco muchísimo, como siempre, se nos fue el A tiempo. las órdenes, Hasta Alberto. luego, Saluda a la señor. gente. Bueno, Chao. eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.